¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Ya viste los horarios? Ay, no. Todavía no me quiero estresar por los horarios aún. Qué bueno. No, no te estreses. Bueno, ya esta es nuestra penúltima clase. ¿Algo que quieras repasar de lo que hayamos visto? ¿No tienes dudas con ningún tema anterior? Un poquito con lo de las arandelas, pero si quieres después. Arandelas. Pues si quieres hacemos un ejercicio rápido, ¿no? A ver. Allá el volumen que se obtiene al girar la región entre, vamos a poner una nota difícil, y igual a la raíz de x y y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, siempre, pues nada más dibujas tu región, ¿no? Entonces, vamos a dibujar estas dos gráficas. Raíz de x, pues es hacia acostadita, ¿no? Y y cuadrada es una parábola que va así. Entonces se intersectan en este punto. Tenemos que hallar primero el punto de intersección. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues igualando esta función con la otra. Son iguales porque pues son en el punto donde justamente se intersectan, ¿no? Que es donde valen lo mismo. Entonces, pues vamos a ver en qué punto se intersectan. Si las igualamos, me queda que raíz de x es x al cuadrado. Para eliminar la raíz, pues elevo ambos lados al cuadrado. Me queda que x es igual a x cuarta. ¿Ok? Bueno, si soluciono esto, lo puedo escribir como x cuarta menos x igual a 0. Y esto es un polinomio de grado 4, ¿no? Lo puedo factorizar como x al cubo menos 1. No me interesan las raíces, obviamente, complejas, ¿no? Porque tiene 4 raíces. Aquí se va a ver que tiene 2 reales y 2 complejas conjugadas, pero eso no me importa. Rápidamente sale a luz que x1 vale 0, o sea, aquí en el origen, y la otra es x2 igual a la raíz cúbica de 1, es decir, 1. Ya encontré los puntos, ¿no? Aquí en 0 y aquí en 1. Ahora me piden el volumen que se obtiene al girar la región alrededor del eje X, me faltó, ¿no? Alrededor del eje X. ¿Ok? Entonces el eje de giro pues es este. Siempre pues haz un dibujito, ¿no? Si giras eso, se va a ver como algo así, ¿no? Y ahí pues dibujas tu arandela. ¿Ok? Le pones aquí un pequeño grosor que representa el diferencial de X. Entonces el eje de giro pues es este. Sí se nota que es una arandela, ¿no? Sí. Entonces el chiste de esto pues es lo mismo, o sea, es como si nada más tuvieras una sola gráfica. Nada más que como la estás mutilando o la estás, haz de cuenta que le pasas como una broca, pues le restas el otro volumen. Entonces imagínate que nada más estás calculando el volumen, ¿no? Esto te quedaría como un solo sólido, ¿no? Pero como es una región, pues forzosamente te va a quedar un huequito. Entonces ese huequito es como si calcularas solamente este sólido al girar x cuadrado.
Pero como es el volumen que se genera al girar esas dos regiones, pues haces la diferencia. Entonces es como si fuera el volumen total, el volumen 2 menos el volumen 1. Pero pues eso se resume nada más en una sola fórmula, ¿no? Lo puedes escribir como pi veces la integral de 0 a 1 del más exterior. En este caso sería, si lo quieres ver así, de perfil. Este es el radio 2 o el radio más externo. Y este es el radio 1 o el radio más interno, ¿no? Entonces nada más te fijas en tu dibujo. ¿Quién es el radio más externo? Pues este, ¿no? El que va desde aquí hasta acá. ¿Con quién corresponde? ¿A raíz de x o a x cuadrado? A A raíz raíz de de x, aquí. ¿no? Ajá. Entonces es raíz de x al cuadrado. Y le restas, pues el radio más chiquito, que es el que va desde el eje de giro hasta aquí, ¿no? ¿Y ese con quién coincide? X cuadrado. X cuadrado. Entonces le restas el radio interno más lo que está más adentro, que es x cuadrada, al cuadrado. ¿Ok? Y ya nada más simplificamos. Pi veces la integral de 0 a 1. Raíz de x al cuadrado, pues es x. Y x cuadrada al cuadrado, pues es x cuarto. ¿Ok? Entonces estas son inmediatas, son potenciales. Pi x al cuadrado sobre 2 menos x quinta sobre 5 evaluada de 0 a 1. En 0 valen 0 y en 1 pues nada más me queda la fracción. Es decir, pi veces 1/2 menos 1/5. Es decir, 3pi sobre 10 unidades cúbicas. ¿Ok? Entonces, te digo, dibuja tu región y es lo mismo, como si nada más lo calcularas con con una sola función, con un solo volumen. Pero pues te fijas, esto es como si lo condensaras nada más en una sola fórmula. Pero en realidad es una diferencia. Es como las áreas. Las áreas podías calcularlas individualmente y ya nada más restarlas para encontrar el área entre dos regiones, entre dos gráficas, perdón. Y pues la región es la diferencia de las áreas de la más grande menos la más chiquita. Aquí es lo mismo. Por eso siempre haz tu dibujo, para que veas quién es el radio más grande y quién es el radio más pequeño. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos viendo la definición de que es una función escalar de variable vectorial en 2 dimensiones. Vimos que es una gráfica en el espacio, que corresponde a una superficie. Vimos también la definición del dominio, que debe de tener sentido, y eso lo podíamos representar en el plano. También vimos lo que se entendía por una curva de nivel, que es cuando mi superficie toma un valor constante, y es como si lo rebanara con como si le atravesara una hoja, y eso me va a dar una imagen de una curva, ¿no? Todo ese conjunto de curvas, pues es algo así como un mapa ¿cómo se llaman esos mapas? Esos que usan los topógrafos y cartógrafos. ¿Ok? Estábamos viendo, bueno, dimos la definición un poco formal, pero así no se usa, ¿no? Nosotros no la usamos así. Vimos en límites, ¿no? Límites. Entonces decíamos que para límites de dos variables o más, pues ya, no existía un análogo en el sentido de que nos podemos acercar al punto, llamémosle x0, y0, por muchísimas direcciones, ¿no? Por acá, por acá, por acá, etcétera. A diferencia del cálculo de una variable, que x0 solo me podía acercar ya sea por la izquierda o por la derecha.
Entonces, como aquí me puedo acercar por muchas direcciones, la definición me exige un poco más de rigor. Y lo único que dijimos es que si encerrábamos a este puntito, la función quedaba encerrada en un pequeño intervalo, ¿no? En una bolita. Si eso sucedía, entonces el límite existe. Si eso no sucedía, el límite no existía porque se podía ir infinito la función en algún punto de por aquí, ¿no? Cercano. A lo mejor si me acerco por estos puntos, a este punto sí, pero si me acerco por acá, pues la función se va a infinito y ahí no existiría el límite, ¿no? Es más o menos la idea intuitiva del límite, ¿ok? Nosotros pues vamos a ver funciones simplemente con las que podemos simplemente sustituir el valor, ¿ok? Entonces, si sustituimos el valor y nos da un número, podemos decir que es el límite. También puede suceder que nos den indeterminaciones como sucedía en cálculo de una variable, ¿no? Cosas de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En ese caso, puede suceder que podamos factorizar. Si factorizamos, puede que se cancelen términos y ya otra vez, ¿no? El límite es el resultado de sustituir nada más los valores. Y ya por último existe algo que se llaman límites reiterados. Los límites reiterados es escribir un límite doble como dos límites sucesivos. Estos nos van a servir para... Es como el criterio de la divergencia de las series. Si se acuerdan, decíamos que el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de la serie, si era diferente de cero, divergía, diverge. Pero no me decía nada cuando era cero. O sea, si era cero, no me decía que podía converger o diverger. O sea, no me decía nada si valía cero. Pues aquí es más o menos lo mismo. Porque yo voy a proponer, o puedo proponer, mejor dicho, dos trayectorias que se acerquen al punto en cuestión y de esa forma calcular el límite. Si me da dos valores diferentes, quiere decir que el límite no existe. Pero si para algunas trayectorias me dan los mismos valores, no me confirma necesariamente que el límite existe. O sea, eso sirve solamente cuando los límites son diferentes. Ahí puedo asegurar que el límite no existe. Entonces, un límite de esta forma, bueno, olvídense de esta, nada más era como un recordatorio. El límite doble, pues se escribe de esta forma, ¿no? Cuando XY tienden a X0, Y0 de mi función en cuestión, ¿no? Entonces, supongamos que esto me da un valor L. Yo puedo hacerlo por separado, es decir, primero calcular el límite cuando X tiende a X0 por alguna trayectoria que dependa, en este caso, de Y. Es decir, sustituyo Y igual a algún valor de X, ¿no? De esta cosa. X, Y. Y esto me da un límite 1, ¿no? No sé, algún valor cualquiera. Y hago lo mismo, pero ahora por otra trayectoria que tienda al mismo valor, pero ahora en forma de Y. Entonces el límite cuando Y tiende a Y0 de esta cosa. Y esto me da un límite 2. Si estas dos cosas son diferentes, puedo asegurar que el límite no existe. Pero si son iguales, no es una demostración de que el límite realmente exista. ¿Ok? Porque como hay infinitas posibilidades de acercarme al mismo valor X0 y Y0, es decir, a este,
como tengo infinitas posibilidades, como pues me tendría que poner a probar una por una, y eso no es posible. Pero si solamente pruebo dos y me da diferente, pues ya significa que el límite no existe. ¿Ok? Bueno, y ya como último comentario, podemos usar lo que se conocen como coordenadas polares. Coordenadas polares. Estos límites solo aplican cuando x0 tiende a 0 y y0 tiende a 0, ¿ok? Entonces solo aplica en límites que tienden a 0, ¿no? Estos, pues simplemente hacemos la sustitución de x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y x igual a r coseno, y igual a r seno de teta. ¿Ok? ¿Por qué solo se aplican cuando tienden a 0? Porque las coordenadas polares lo que me representan son un radio y un ángulo. Entonces, si x y y tienden a 0 al origen, ¿a qué valor tiende r? Es decir, cada vez se hace más chiquito, ¿no? ¿A qué valor tiende el radio cuando x0 y y0 se van a 0? Pues el radio se va a 0, ¿no? Este pequeño segmento tiende a 0. El radio tiende a 0. Entonces, si en ese límite resulta que no me queda ningún radio, o sea, el límite no depende de r, pues entonces jamás va a tender a 0, ¿no? Va a depender totalmente del ángulo. ¿Ok? Entonces, si en el proceso de transformar el límite me queda que no depende de r, significa que depende del ángulo, y el ángulo puede valer lo que sea. Entonces, en ese caso, el límite no existe. ¿Por qué? Porque depende de la trayectoria por la que yo me acerque. ¿Ok? Bueno, mucha charla y pocos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a resolver estos límites, ¿no? Resolver los siguientes límites. ¿Ok? Entonces, sustituimos directamente. Si nos quedan cosas de 0 sobre 0, significa que podemos factorizar por ahí algún término, y eso pues ya nos simplifica el límite. Podemos usar, cuando los límites tienden justamente a 0, esta sustitución que te acabo de decir. O también podemos hacer esta prueba del límite reiterado, ¿no? Hacerlo por dos trayectorias diferentes, y si los valores son distintos, pues el límite no existe. Entonces, si L1 es diferente de L2, el límite no existe. Y si son iguales, no es garantía de que realmente tenga ese valor, ¿no? Entonces es como la prueba de la divergencia, por eso las mencioné. Si son diferentes, no existe. Pero si son iguales, no significa que exista. ¿Ok? Bueno, entonces, límite cuando x, y tienen el valor de 0, 0, de x cuadrada, x cuarta, más y cuarta, entre x cuadrada menos y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues esto si yo sustituyo directamente, me queda
0 sobre 0. Me queda una indeterminación, ¿no? Entonces, de esa forma de sustituir directamente no puedo aplicarla. Si yo quiero factorizar, pues por el x cuarta ya se me empieza a complicar, ¿no? Entonces, lo que se me ocurriría sería usar esta técnica de las coordenadas polares, ¿ok? Donde vea x cuadrada más y cuadrada, sustituir r cuadrada. Y si no hay, pues utilizo estas cosas, ¿no? Entonces, este límite lo puedo sustituir por un límite de una variable, ¿no? El límite cuando r tiende a 0, ¿de quién? De x a la cuarta, pero x será r coseno a la cuarta, más y a la cuarta, pero y es r seno de teta a la cuarta. Ah, no te pregunté si te quedaron claras las coordenadas polares y por qué estas ecuaciones. Ah, sí, eso sí. ¿Sí? Bueno, y divido entre x cuadrada, pero x otra vez es r coseno al cuadrado y y pues es r seno al cuadrado. Si simplifico un poco, cuando r tiende a 0, de r a la cuarta coseno cuarto más r a la cuarta seno cuarto entre r cuadrada coseno cuadrado menos r cuadrada seno cuadrado. Si te das cuenta, podemos factorizar un r cuarta en el numerador y una r cuadrada en el denominador. Es el límite cuando r tiende a 0 de r cuarta de coseno cuarto más el seno cuarto entre r cuadrada por el coseno cuadrado menos el seno cuadrado. ¿Ok? Y si te das cuenta, pues una r cuadrada se muere, ¿no? Con lo que ya nada más me queda el límite cuando r tiende a 0 de r cuadrada por todo esto de aquí. ¿Ok? Entonces, como el límite sí depende de r y no hay ninguna indeterminación, pues esto va a ser 0 y esto no me importa cuánto valga. Solamente sé que algo multiplicado por 0, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, esto es 0 por lo que sea aquí, ¿no? No me importa. Al final de cuentas, al multiplicarlo por 0, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿no? Porque lo importante es que cuando r tiende a 0, pues esta cosa también tiende a algún valor. Y justamente, pues me da 0. Si no me hubiera quedado el r cuadrada y nada más me hubiera quedado esto, significa que el valor depende del ángulo. Entonces, para cada ángulo voy a tener un valor diferente. Por lo tanto, el límite no puede tener muchos valores, tiene un valor único. Entonces, en ese caso, pues no existiría. Pero como aquí sí apareció esta cosa, y eso tiende a 0, pues esto no me importa, ¿no? Que valga lo que quiera. Al final de cuentas, al multiplicarlo por 0, me va a quedar este cerote. ¿Ok? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. El límite cuando x, y tienden a 1,2 de x, y menos y cuadrada entre x menos 1. No, aquí me faltó algo. ¿Ok? Si
Si yo sustituyo directamente, ¿qué me queda? Es 4 menos 4 entre 1 menos 0, ¿no? Digo 1 menos 1. Y esto me queda 0 sobre 0. ¿Ok? Esto me sugiere que debe haber algo por ahí que puedo factorizar, ¿no? ¿Puedo factorizar esta expresión? Sí, ¿no? Es el límite cuando x y y tienden a 1, 2. ¿De quién? De y cuadrada por x menos 1 entre x menos 1. Si te das cuenta, pues el x menos 1 se cancela. Y lo puedo cancelar porque no vale justamente 0, ¿no? Acuérdate que la definición del límite me dice que me acerco al valor de 1, pero nunca necesariamente vale 1. Por eso se cancela. Y pues ya nada más me queda el límite cuando x, y tienden a 1, 2 de y cuadrada. ¿Ok? Y eso es directo. Nada más sustituyo el valor de y cuadrada y es 4, ¿no? ¿Ok? No tiene mucha ciencia. Y pues los otros límites son similares, ¿no? No nos podemos quedar mucho tiempo en esta parte de límites, porque hay otras cosas que preguntan más todavía. ¿Ok? ¿Más o menos entendiste la idea de los límites? Sí. Realmente lo que más preguntan los exámenes pues son derivadas parciales y derivada directa, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a entrar en el tema de las derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una derivada parcial? Pues como su nombre lo dice, es parcialmente mantener una variable y la otra constante. Por eso se llama parcial, porque no estoy derivando respecto a las dos variables, sino quiere decir que mantengo una fija y la otra es respecto a la que voy a derivar. Entonces recordaremos que nosotros tenemos funciones de dos variables. Mantener una fija, es decir, si y vale y0, me está diciendo que estoy cortando a la función con un plano. ¿Ok? Entonces, en una función de dos variables, si yo fijo una, esa ya no se mueve, se queda ahí estancada. Y por lo tanto, la otra variable que no he fijado, pues su nombre lo dice, la que voy a estar moviendo, ¿no? Es la variable. A esa variable, pues, nuevamente le puedo obtener su derivada, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto, de una variable puedo obtener la derivada. Eso se denota con este simbolito. Es como una de panzona, ¿no? Creo que se llama aboba o algo así, no me acuerdo. ¿Ok? La derivada parcial se denota de esta forma y pues aquí va la función, ¿no? Y abajo va la variable respecto a la que voy a derivar. En este caso, esto me está, si la función depende de la variable x y y, esto me está indicando que voy a derivar respecto de x y que voy a mantener fija la variable y. Por lo tanto, donde yo vea y, es como si tuviera un número. ¿Ok? Si recuerdas las reglas de derivadas, de cálculo de una variable, de k f de x, pues las constantes salían de las derivadas. ¿Ok? Pues aquí es lo mismo. No voy a tomar en cuenta nada de lo que no estoy derivando. Si aquí estoy derivando respecto a x, solamente me voy a centrar en x. Lo que no sea x lo tomo como si fuera un vil número. Entonces, si tenemos una función de dos variables, x y y, por ejemplo,
x cuadrada más y cuadrada seno de x, pues esta es una función que depende de dos variables. Si yo mantengo y fija, solamente me va a quedar una función de x. Entonces vámonos aquí. Bueno, ahorita no, ahorita lo vemos en el ejemplo. Si yo derivo parcialmente la función respecto de x, todo lo que no sea x es como si fuera una constante. Entonces la derivada de 2x, digo de x cuadrada, pues es 2x, ¿no? Y esto es como si fuera un k seno de x. Si yo derivo esto, ¿qué obtengo? Pues k coseno de x. Pero en este caso, el papel de k lo viene a jugar el y cuadrada. Entonces y cuadrada coseno de x. Ni siquiera la tomé en cuenta, ¿no? La vi como un simple número. Lo mismo sucede si derivo parcialmente respecto de y. Todo lo que no sea y es una constante. Entonces la variable es y. En este caso ahora x se va a quedar fija. Entonces la derivada de una constante, porque aquí no aparece y, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y aquí se invierten los papeles. Tengo y cuadrada seno de x. Como estoy derivando respecto de y, ahora lo que es k va a ser esto. Entonces sería la derivada de k y cuadrada. Por lo que me quedaría simplemente 2y por k. Donde k pues es el seno. Porque es lo que lo que tengo constante, porque es respecto a x. Entonces aquí me quedaría 2y seno de x. ¿Ok? ¿Más o menos claro? Sí. Sí. Bueno, te decía que la interpretación geométrica es muy sencilla. Tú tienes tu función y la derivada parcial te da la pendiente de la curva que corta con el plano al cual mantienes fijo. En este caso el plano X y el plano, ¿cómo se llama? El plano X y el plano Y, ¿no? Entonces, a ver. Si nosotros tenemos, tenemos esta función, ¿no? Z igual a X más Y al cuadrado, ¿no? Es algo como esto, ¿ok? Voy a tener el plano X igual a 0 y el plano Y igual a 0, ¿ok? Son estos dos planitos, en azul y rojo. Si yo corto, vamos a decir que mantengo fija la variable, bueno, aquí la regué. Bueno, sí sirve, de todos modos. Mantengo fija la variable y, ¿ok? Entonces vamos a decir que y está fija, es decir, y vale 0, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? En este caso toma el valor constante de y igual a 0, que sería esta, ¿no? El plano rosita. Y pues mi superficie es la que está en verde, ¿no? Mi función f. Si yo hago la intersección de ese plano con esa función, lo que obtengo es una curva, ¿no? Entonces, intersectar dos superficies, lo que me genera es una curva, ¿ok? En este caso, pues una recta, que es lo que se ve aquí, ¿no? ¿Sí se nota? Entonces,
intersectar la función z igual a x más y cuadrada, manteniendo constante y, en este caso, con el plano y igual a 0, pues me genera esta curva en azul, ¿ok? Eso lo puedo ver como una función de una sola variable, que en este caso es de x, ¿no? Al derivar parcialmente, lo que voy a obtener es la pendiente de la función cuando x, cuando y vale 0 y pues en el punto en donde x quede especificado, ¿no? Es decir, a ver, tengo mi función z igual a x más y al cuadrado, ¿no? Si yo fijo el plano y igual a 0, que es lo que acabo de hacer, pues ¿qué me queda? Una función z igual a x, ¿no? La derivada parcial de z respecto de x, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces significa que la pendiente de esta curva en este plano, pues vale 1. Esa es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Manteniendo fija una variable, ¿cuánto vale la pendiente de la curva que me genera? Caso contrario, ahora vamos a hacerlo con esta de acá. Me va a dar algo así como una parábola, ¿no? Entonces, si yo intersecto el plano azul, que corresponde a x igual a 0, con la función, pues me va a dar lo que pareciera una parábola, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces esto es fijar el valor de x con x igual a 0. Y al intersectarlo con mi función f, pues me da esta parábola. Entonces, si yo quito estas dos, me queda esta parabolita, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo llevo aquí a mi función? Entonces, estoy fijando el plano x igual a 0. Por lo tanto, mi función, ¿cómo queda? Como y al cuadrado. Y esto pues dijimos que era una parábola, ¿no? Justamente lo que tengo acá. Ahí se ve. Entonces, si yo derivo parcialmente z respecto de y, ¿qué obtengo? 2y. Y esta es la pendiente de esta curva en el espacio cuando mantengo fija el valor de x igual a 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la pendiente de esta cosa, f, bueno, la función era z igual a x más y cuadrada, ¿no? Si yo derivo parcialmente respecto a z, respecto de y, pues ya vimos que nos da 2y. Y si quiero evaluar la pendiente en el punto 0,1, pues obtengo el valor de 2. Quiere decir que en este punto, esta función derivada respecto de y, que me daría esta parábola, tiene pendiente 2. ¿Ok? Entonces vamos a poner ese punto. Es el 0,1, 1.
punto que te acabo de decir, pues es este, ¿no? En ese punto, derivando parcialmente respecto de y, es decir, manteniendo fija x, pues la recta tangente tiene pendiente 2. ¿Ok? Entonces, tangente mm, bueno, eso no me acuerdo. El chiste es que aquí puedo trazar una recta tangente, ¿no? Y esa recta tangente va a tener una pendiente de valor 2. ¿Ok? Entonces, ¿te queda claro la interpretación de derivadas parciales? Sí, sí te queda claro qué significa derivar parcialmente. Sí, está bien. Sí, entonces nada más te digo, es mantener fija una variable, quiere decir que lo intersecto con un plano y pues ya me queda en términos de una sola variable. Derivar parcialmente respecto a esa variable, pues me da la pendiente de esa curva, ¿no? Nada más. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios de derivadas parciales. ¿Por qué? Porque es importante que las manejemos igualito, igualito de fácil cuando derivamos las funciones de una sola variable, ¿no? Es ya como que una actividad automática. Ya no nos debe de costar trabajo. Porque pues en cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, pues no se detienen a explicarte esto, ¿no? Se supone que ya lo sabemos. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Hallar las derivadas parciales de las siguientes funciones, ¿no? Inciso A, y iota igual al seno de x entre y más 1. Inciso B, f de xy igual a e a la xy, logaritmo natural de, no, logaritmo natural de x. No. ¿Qué estoy haciendo? Logaritmo natural de k. ¿Ok? Inciso C. Ahora, nosotros hemos manejado hasta el momento x y y, ¿no? Pero pues no necesariamente tienen que ser esas variables. Puede ser una función w que dependa de u y v, una función f que dependa de t y de s, ¿ok? Entonces nada más hay que identificar bien quién es la variable dependiente y quiénes son las variables independientes, ¿no? No nos vamos a casar siempre con x, y z. Pueden ser otras literales, ¿ok? Entonces puede que tenga una función de este estilo. Una función u que depende de t y de w, por ejemplo. ¿Ok? Y finalmente, inciso D, vamos a poner w igual al logaritmo natural de x cuadrada más z sobre y. ¿Ok? Aquí si te das cuenta ya te metí tres variables. X ya no, digo, w depende de tres variables diferentes. De x, de y y de z. Pero eso no me impide extender. O sea, aunque ya no existe interpretación geométrica para más de dos variables independientes, pues nada me impide hacer las derivadas parciales. ¿Ok? Acuérdate que en matemáticas pues todo se generaliza. Aunque no exista ya
una visualización geométrica, ¿no? ¿Ok? Pues con estas 4 tenemos. Para que quede claro en qué consiste esto de hacer derivadas parciales. Vámonos con el inciso A. Z vale seno de X entre Y más 1. Primero vamos a hallar la derivada parcial de Z respecto de X. Quiere decir que todo lo que no sea X es constante. Entonces esto lo puedo ver como una función del seno de X entre algo, llamémosle alfa. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Entonces aquí me queda coseno de esto. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Tengo que derivar lo que está dentro del argumento del coseno. ¿Cuál es la derivada parcial? Bueno, en este caso la derivada de X entre alfa. 1 sobre alfa, ¿no? Sí, nada más sale la constante. ¿Ok? Pero alfa, pues no es cualquier cosa. Alfa corresponde a Y más 1, ¿no? Lo disfracé simplemente de una constante para que no me cause confusión. Pero esta sería la derivada parcial del seno de X entre Y más 1 respecto de X. Ahora vamos a encontrar la derivada de Z respecto de Y. Lo mismo. Todo lo que no sea Y, pues es constante. Nuevamente lo puedo disfrazar como el seno de beta entre Y más 1. Donde beta, pues es la constante X, ¿no? Nuevamente, la derivada del seno, pues es el coseno, ¿no? De beta entre Y más 1. Y tengo que derivar el argumento. Es decir, tengo que derivar esto, ¿no? La derivada respecto de Y de beta entre Y más 1. ¿Y esto cuánto es? Pues es como si fuera Y a la menos 1, ¿no? Es menos 1 y le resto 1, entonces quedaría al cuadrado. Es decir, me quedaría menos beta entre Y más 1 al cuadrado. ¿Ok? Pero pues beta dijimos que lo disfrazamos de X para que no me confundiera. Entonces aquí sería X y aquí sería X. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro? Sí. Ok. Pues vámonos con esta, ¿no? Con el inciso B. Es E a la XY, logaritmo natural de K. E F de XY igual a E a la XY, logaritmo natural de K. La parcial de F respecto de X es... Esto es una constante, ¿no? La ignoro. Vamos a dejarla aquí. Y es la derivada... Aquí hay X, ¿no? Es una exponencial que involucra X y Y. Recordemos que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Esta no la muevo. Pero la debo de multiplicar por la derivada del argumento. Es decir, la derivada respecto de X del argumento, que es XY. ¿Ok? Estrictamente debería ser parcial aquí, ¿no? Pero no importa. ¿Entiende la idea? Entonces, todo lo que no sea X es constante. Entonces, esta sale y me queda simplemente la derivada de X respecto de X. Es decir, 1, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, nada más hay que multiplicar por Y. ¿Ok?
Lo mismo ocurre con la parcial respecto de y. Saco la constante, la exponencial queda igual y multiplico por la derivada del argumento, pero ahora es respecto de y. Entonces tengo que derivar respecto de y el argumento, por la regla de la cadena, ¿no? Nuevamente, como estoy llevando respecto a y, esta x sale, es una constante, y la derivada de y respecto de y, pues es 1. Al final, nada más tengo que multiplicar por una x. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, sí, todo bien. Bueno, vámonos con el inciso C. T e a la w sobre t. U. Ahora no te dije, pero otra notación. Cuando f depende de x y de y, es común escribirla como f subíndice x y f subíndice y, ¿no? Es otra notación más compacta. ¿Ok? Bueno, dijimos que era u igual a la t e a la w sobre t, ¿no? T e a la w sobre t. Mientras no se especifique nada, pues estas son variables, ¿no? T y W son variables independientes, a menos que no se especifique que alguna es constante. Entonces aquí cambiamos las literales. Ya no estamos manejando Z, X y Y, sino una función U que depende de T y de W, quién sabe qué sea, ¿no? No necesariamente tenemos que casarnos con X y Y. Por ejemplo, la de las ecuaciones del gas ideal, pues son estas, ¿no? Esta es una ecuación. eh, Podríamos despejar, por ejemplo, la presión. Y es una función P que depende de la temperatura y el volumen, ¿no? Igual podríamos despejar T o igual podría despejar el volumen. Entonces, estas son tipos de funciones, pues donde claramente las variables no son X y Y, ¿no? Ya son más reales, ¿no? Pues lo mismo aquí. Estas cosas pueden significar cualquier cosa dependiendo de dónde venga la ecuación. Bueno, entonces la derivada parcial de U respecto de X, pues es mantener fija cuál X. Justamente estoy hablando de eso y ya me estoy haciendo bolas. Respecto de T, perdón. Pues es mantener fija todo lo que no es T. Si te das cuenta, T aparece aquí y aquí. Entonces, tengo dos funciones que involucran T que se están multiplicando. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla del producto de las derivadas, ¿no? Entonces, esto es una función y esto es otra función. Vamos a llamarle la función G y la función H, ¿no? Igual a E a la W sobre T. ¿Ok? ¿Qué me dice la regla del producto? Pues que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Bueno, otra vez, aquí deberían ser parciales, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea. Es que no le pongo parciales porque como ya estamos fijando a W, pues como que se sobreentiende, ¿no? Pero más vale. ¿Ok? Entonces, si G de T, ¿cuál es la derivada parcial de G respecto de T? 1, ¿no? Y si H es E a la W sobre T,
¿quién es la derivada parcial de h respecto de t? Acuérdate, la exponencial siempre es la misma. Entonces, esta no le muevo. Me queda igual. Pero la debo de multiplicar por la derivada del argumento respecto a la variable. Entonces, tengo que derivar respecto de t, w entre t, ¿no? ¿Ok? W pues es constante, ¿no? Sale. Y 1 sobre t pues es t a la menos 1. Es decir, me queda e a la w sobre t por menos w sobre t cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la derivada parcial de u respecto de t, ¿cómo me quedaría? Pues es g, que vale t, por la derivada parcial de h respecto de t, que sería todo esto. Es decir, menos w sobre t al cuadrado, t a la w sobre t. ¿Ok? Más h, es decir, e a la w sobre t, por la derivada de g respecto de t. Es un... ¿Ok? Ya simplificando al máximo, pues simplemente me queda menos w sobre t, menos 1 menos w sobre t, que multiplica al exponencial, ¿no? Esta ya sería la máxima simplificación. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ¿No? Perfecto. Y ya por último, la derivada parcial de u respecto de la otra variable que era w, ¿no? Pues aquí nada más w está en esta función exponencial. Entonces, nada más sería t, la exponencial, se queda igual, ¿no? Y derivo respecto de w sobre t. ¿Ok? Entonces, como 1 sobre t es constante, sale, esto sale, y la derivada de w respecto de w es 1. Lo que nada más me quedaría 1 sobre t. Se cancelan y nada más me queda la w sobre t. ¿Ok? Fácil, ¿no? Entonces te digo, nada, no es nada que no hayas visto. Nada más que hay que tener cuidado con qué variable estamos manteniendo fija y respecto de cuál estamos derivando. ¿Ok? Pero pues son las mismas reglas del cálculo diferencial. Las exponenciales, los logaritmos, senos, cosenos, combinaciones de esta, multiplicación, etcétera. ¿Ok? Y ya por último vamos a hacer este, ¿no? Pues aquí ya tenemos tres variables. W depende de X, de Y y de Z. Entonces voy a tener tres derivadas parciales. ¿Ok? Siempre que tengas logaritmos, procura ver si los puedes simplificar. De las propiedades de los logaritmos, esto lo puedo separar en dos logaritmos. Como están dividiendo, pues es la resta de esto de aquí, ¿no? Entonces, siempre que tengas logaritmos, de preferencia, trata de llevarlos a la forma más simple posible, ¿no?
para que las derivadas no se te compliquen. ¿Ok? Entonces, esta cosa depende de 3 variables. Voy a tener 3 derivadas parciales. La primera es respecto de x. Como esta cosa de aquí no tiene x, pues va a valer 0, ¿no? Y esta es la única que involucra x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Pues es 1 sobre el argumento, ¿no? Que en este caso es x cuadrada más z. Por la derivada parcial respecto de x cuadrada más z. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre u por la derivada de 1, que sería esto de aquí. Nuevamente, esto no depende de x, pues va a valer 0. Y la derivada de x cuadrada respecto de x es 2x. Con lo que nada más me va a quedar 2x entre x cuadrada más z. ¿Ok? Ahora respecto de y, de w. Pues lo mismo. Esta cosa en ninguna parte involucra y, pues va a valer 0, ¿no? Y la única que tiene y, pues es esta. Entonces, esta inmediata y es unos 1 sobre y, ¿no? Ya finalmente, respecto de z, otra vez, la única donde aparece z, pues es aquí. Esta va a valer 0 y voy a derivar únicamente este logaritmo. Entonces nos quedaría 1 sobre el argumento, x cuadrada más z, derivada parcial respecto de z, de x cuadrada más z, ¿no? Nuevamente, esto va a valer 0 y esto me va a dar 1. Entonces, me quedaría ya finalmente 1 entre x cuadrada más z. ¿Ok? ¿Queda claro cómo, bueno, el mecanismo de hacer derivadas parciales? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, pues así como del cálculo de una variable teníamos segunda derivada, pues aquí también. Solamente que aquí ya son más. Es decir, si yo tengo mi función f de xy, te dije que otra forma de escribirlo era f subíndice x y f subíndice y, ¿no? Eso me denota la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Pero ¿qué pasa si estas yo las vuelvo a derivar? Es decir, derivo la función f de x respecto de x y esta respecto de x. Pues ya tengo dos, ¿no? Dos nuevas derivadas. Y si luego las derivo respecto de y, pues tengo otras dos. Entonces en total serían ¿cuántas? 4, ¿no? Y si esas que me vuelven a salir las vuelvo a derivar respecto de x y respecto de y, pues ya tendría 4 por cada una. Serían 8. Más 8 serían 16, ¿no? Y así me la puedo ir llevando. Obviamente, pues no, vamos a calcular a orden mayor a 2. No nos interesa porque solamente hasta orden 2 nos sirve, ¿no? Entonces, pues resulta que fx pues es la derivada parcial de f respecto de x. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a derivar esta cosa respecto de x? Porque esta es una nueva función, ¿estás de acuerdo? Es lo que nos daba acá. Nos seguían dando nuevas funciones que seguían dependiendo de, de las variables independientes. Al menos que valieran 0, ¿no? Pero bueno, eso solamente es una excepción. Pues entonces al ser nuevamente funciones las puedo seguir derivando
respecto a mis variables independientes, ¿no? Esto se denota como la segunda derivada de f respecto de x, ¿ok? Si lo quiero escribir en esta notación, pues es lo mismo que fx. Si yo derivo la función respecto de y, pues dijimos que obteníamos f subíndice y. Y esto, otra vez, es una función que depende de x y de y. ¿Qué pasa si a mí se me antojaba derivarla nuevamente respecto de x? Pues me queda la segunda derivada de la función respecto de x y respecto de y. ¿Ok? Y esto se denota como f. Primero derivamos respecto de y, ¿no? Entonces aquí primero va y. Y luego derivamos respecto de x. Entonces aquí va x. ¿Ok? Y pues lo mismo repetimos, ¿no? Si derivamos respecto de y esa la derivamos respecto de y respecto de x. Con lo que nos quedaría la segunda derivada de f respecto de y, que no es otra cosa que f subíndice y. Y la derivada segunda de f respecto de x. No, esta ya la puse, ¿no? A ver. No, xx, yx, y y yx, ¿no? F de xy. Ahí está. Estas serían las cuatro derivadas segundas. Las cuatro segundas derivadas, perdón. Esta y estas dos. ¿Ok? Bueno, pues hay un teoremita muy útil que se llama el teorema de Schwarz. Teorema de Schwarz. Y esta cosa me ahorra mucho trabajo, porque en las funciones, todas las funciones que nosotros vamos a estar trabajando, son funciones bien portadas. Es decir, que no hacen cosas marihuanas, ¿no? Que les gustan a los matemáticos. Entonces resulta que estas dos derivadas, las cruzadas o mixtas, porque están involucrando a la variable x y y, son iguales. ¿Ok? Entonces, las derivadas, las segundas derivadas mixtas son iguales. ¿Ok? Entonces no necesito calcular 4, necesito calcular nada más 3, porque esta y esta son lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ok? ¿Queda claro este teorema? No lo vamos a demostrar, nada más es mencionarlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, calcular todas las segundas derivadas parciales de f de x igual a x cuadrada más y cuadrada. No, es que va a quedar muy fea. Bueno, ya, ¿qué más da? E a la xy, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí le puse f x. Vamos a tomarnos el tiempo, aunque sea se vea medio feo el problema, para demostrar esto, ¿no? Y hacerlo con calmita. Porque, pues, otra vez te repito, en cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, pues ya no te lo enseño. Ya lo dan por hecho, ¿no? Entonces, para calcular las segundas derivadas parciales, pues tengo que pasar forzosamente por las primeras, ¿no? Es decir, la primera derivada parcial, pues es respecto de x.
Y es derivar esta cosa respecto de x, ¿no? Como tengo dos funciones que involucran x, voy a usar la regla de la cadena. Entonces esta la vamos a llamar h y esta g, ¿no? Entonces esta la dejo igual, h la dejo igual y derivo g. La derivada de g pues es la exponencial, ¿no? Que es la misma exponencial. Ahí está. Por la derivada del argumento. Como estoy derivando respecto de x, pues aquí me va a quedar una y. ¿Ok? Más g, que en este caso la voy a dejar igual, por la derivada de h respecto de x. Es decir, por 2x. ¿Ok? Ya simplificándolo un poco, me queda, factorizo la exponencial y me queda 2x más x cuadrada y más y al cubo, ¿no? Esa sería la primera derivada respecto de x. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Todo claro? Ok. Bueno, pues ahora la segunda derivada, es decir, fxx, ¿quién es? Pues la derivada respecto de x de esta cosa, ¿no? O sea, la segunda derivada es derivar la primera derivada. Entonces, como esta es la primera derivada, para calcular la segunda, tengo que derivar ahora respecto a x, esta de aquí. ¿Ok? Pues lo mismo, es el producto de dos funciones que involucran x. Mantengo fija una y derivo la otra respecto a x, que es 2xy, y la derivada de y al cubo pues es 0, ¿no? Más, mantengo fija la otra, 2x más x cuadrada y más y al cubo, y lo multiplico por la derivada de la exponencial. Como es respecto de x, pues esto es y e a la xy, ¿no? ¿Ok? Nuevamente, para que quede un poco bonito, factorizo la exponencial y ¿qué me queda? 2 más 2xy más 2xy más x cuadrada y cuadrada más y a la cuarta. ¿Ok? Aquí pues me da un 4, ¿no? Este con este, un 4xy. Y ya, ahora sí, ya no se puede simplificar más. Esta sería la segunda derivada de solamente x, ¿no? Ahora vámonos con y. Pues otra vez es derivar esta cosa, no, esta cosa respecto de y. Pero nota algo, aquí hay una simetría, ¿no? ¿A qué me refiero con simetría? Que puedes intercambiar los papeles de x y de y no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ¿estás de acuerdo que si yo aquí pongo y aquí pongo x, y aquí pongo y aquí pongo x, queda igual? Sí. Eso es a lo que se refiere con simétrico. Entonces, ¿crees que sea necesario volver a hacer todo? No, Pues ya nada más realmente, pasar los resultados con Y. exactamente. Por simetría, pues la segunda derivada de y, pues me va a quedar exactamente esta cosa. Solamente que donde vea x voy a poner y. Que nada más lo único que afectaría sería esta, ¿no? Todas las demás quedan igual. Es decir, e a la xy, 2 más 4xy más x cuadrada, y cuadrada, y aquí es donde cambia, ¿no?
En vez de poner y cuarta, voy a poner x cuarta. ¿Ok? Ya viste, nos ahorramos un buen de trabajo. Bueno, pues ahí no acaba, porque me faltan las otras segundas derivadas parciales que son las mixtas. Entonces, para eso tengo que usar fxx y fyy. Digo, fxy y fyx. Pero pues como esta es una función bien portada, o sea, no hace cosas extrañas, puedo aplicar este teorema, que es el que acabamos de ver, que me dice que las segundas derivadas mixtas son iguales, ¿no? Segundas derivadas mixtas son iguales. Por lo tanto, puedo decir que fxy es igual que fyx. Entonces ya nada más tengo que derivar esta cosa, que es fx, respecto de y. Fx es igual a esto, ¿no? Que es lo que habíamos calculado. Entonces, fxy pues es la derivada de esto respecto de y. Es decir, la derivada parcial respecto de y de todo esto, ¿no? ¿Ok? Nuevamente, pues Sí, es el producto de dos funciones. Entonces, pues otra vez, mantengo fija una y derivo la otra respecto de y, ¿no? Aquí no hay y, aquí hay una y aquí hay una, ¿no? Entonces nada más me queda x cuadrada más 3y cuadrada, ¿no? Y le sumo, fijo la otra, 2x, x cuadrada, ¿está bien? 2x más x cuadrada y más y al cubo, y lo multiplico por la derivada de esta cosa, ¿no? Como es la exponencial, pues queda la exponencial, y lo multiplico por la derivada del argumento respecto de y, que nada más es una x. ¿Ok? Y ya, pues si me quiero dar el lujo de simplificar, es x cuadrada más 3y al cuadrado más 2x al cuadrado más x al cubo y más xy al cubo. ¿Ok? Pues utilizando el teorema de derivadas mixtas, esto resulta ser igual a f y por x, ¿no? No tengo que calcular la otra derivada, son iguales. ¿Ok? ¿Alguna duda? no, todo bien. Muy bien. Bueno, pues ya es nuestra penúltima clase y ya el viernes es nuestra última. Dejo de grabar, ¿no? Espérame tantito.